Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Muy bien, amigos, ya estamos en el Radar Político y gracias por continuar en este bloque de Todo en Finanzas. Pues resulta que hay una arremetida de Trump y crea volatilidad a nivel global. Trump escribió este jueves pasado en Truth Social Media que detendría permanentemente la inmigración proveniente de todos los países del tercer mundo, para que, según él, el sistema estadounidense se recupere por completo. También añadió que expulsará a muchos que ya están en el país. Pues esto abre una pregunta inevitable. ¿Quién define o qué define lo que es realmente el tercer mundo? ¿Será México? ¿Será Perú? ¿Será Argentina? ¿Bolivia? ¿Haití? ¿Centroamérica completa? ¿Quién es? ¿Quién lo define? Porque para mí la definición es tan vaga y peligrosa y políticamente muy, pero muy explosiva. Y a la vez, pues, se supo que el gobierno ha despedido al menos 90 jueces de inmigración, representándolos con jueces militares, un giro institucional inédito en la historia moderna del sistema migratorio estadounidense. Amigos, toda esta información y más lo estaremos analizando justamente aquí en Radar Político. La pausa es corta, pero lo que viene trae claridad y contexto político. En segundos regresamos a Radar Político. Participa, sé parte del cambio. Síguenos en todas nuestras redes sociales en @RamosEconomía. Regístrate a nuestras conferencias educativas. Llama ahora 800-606-9954. 800-606-9954. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Pues les doy la más cordial de las bienvenidas a mis dos colegas, amigos de batalla, ahora sí que somos la narrativa a través de estos medios y el análisis. Muy buenos días, mi queridísima Lucía Navarro. Gracias al gran maestro Descalzi, el hombre sin zapatos. Así es que muy buenos días a los dos de nuevo. ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo la pasaron de pavo? ¿Se empavaron? No, fíjate que yo no. Yo no. ¿No? Yo ¿No? no. Yo confieso que no me gusta el pavo. No me gusta el pavo. Bueno, un pollito prefiero, por lo menos o algo. bueno, un pollito sí, y un pedacito de carne también, pero el pavo nunca me ha gustado el pavo, la verdad. ¿No? ¿Y tú, No, nunca me ha Guillermo, qué gustado el tal? pavo. Maestro, ¿y usted? Pavo, turco, chompite, guajolote, todas las maneras como se le llaman a este pájaro, ¿no? Pavo silvestre. Y sí, yo comí el famoso turkey, el turco, digamos. El turco. Y sobró. Sí, siempre sobra. O sea, porque hubo para el recalentado. El turco es tan grande que sobra para 2-3 días y uno sale con plumas de pavo saliéndole de la cabeza. Pero Eso está bueno, está bien. Interesante. Bueno, Mira, hay tema bendito que Dios que tuvimos que comer. Bendito Dios que tuvimos que comer. Claro. Vaya, gracias a Dios.
Así es. Les decía que hay tema que cortar y por eso quise reducir un poquito la introducción porque, oiga, ¿cómo está este asunto de que Estados Unidos recortará los beneficios fiscales a los inmigrantes, que elevará la revisión de las remesas, que las familias afectadas por un lado, por el otro, Venezuela, que no puede, el espacio aéreo está cerrado, Rusia también está enviando sus señales, o sea, hay tantos datos, tanta información que yo creo que ¿qué te parece, Lucía, si le damos la oportunidad al maestro que exponga el punto? Sí, Y ahí adelante, entramos en el adelante. análisis y el debate. Adelante, maestro. Así es, maestro. ¿Por cuál deseas empezar? Eh, ¿Empezamos por Ucrania? por donde usted quiera, maestro, le escuchamos, usted Bueno, arranque. vámonos por Ucrania entonces, pero ya saben que en inmigración hay muchos cambios. Ujú. El presidente ha dicho que va a eliminar las visas de inmigrante, perdón, de asilo para Asilo. Ujú. todos los países del tercer mundo. No sé lo que ha dicho con respecto a la visa de inmigrantes, pero tengo entendido que las está restringiendo bastante también. Al mismo tiempo, ya tú lo dijiste, sacó a 90 jueces de inmigración con toda la cola que tiene de gente que está apelando para asilo y los Ujú. reemplazó con jueces militares. Los ex jueces, los ahora ex jueces sacaron una declaración diciendo que esto atenta contra el Estado jurídico en los Estados Unidos. Bueno, suficiente con esto. Claro, El gran claro. asunto ahora es Venezuela y el otro gran asunto es Ucrania. Claro, es Empecemos cierto, por Guillermo, Ucrania. te iba a decir esto porque me llamó la atención entrando a Ucrania, Lucía, Ujú. que Zelensky pierde a su principal negociador de paz tras una redada. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Guillermo? Bueno, mira, realmente Rusia debe estar feliz con lo que ha ocurrido en Kiev. Ujú. Esto se venía gestando desde hacía tiempo, había muchos rumores de gran corrupción. Pues la gran corrupción realmente fue grande. Se desviaron 1.200 millones de dólares a los bolsillos de Kirill Dmitriev, eh, a los bolsillos de el El controlador, representante negociador, sí. el representante del presidente y a los bolsillos del ministro de Justicia, del ministro del Ejército y otro ministro más. Y el negociador Kirill Medvedev era amigo íntimo y el allegado más cercano al presidente Zelensky. O sea, esto tiene cola, le va a repercutir a Zelensky. Moscú ha estado diciendo en los últimos días que cuando firmen el tratado de paz no lo va a firmar Zelensky, porque será Mm, otra persona la que esté allí a cargo. Yo no lo sé, pero eso es lo que dijo Moscú. Ahora, en verdad, si se está haciendo eso de desviar 1.200 millones de dólares en un país en época de guerra, ese es un crimen, porque es quitarle las armas a los soldados que están muriendo en el frente de batalla. Así mm. que esto va a tener consecuencias serias, de todas maneras, no hay manera de evitar eso. Sin embargo, habiendo dicho esto, existen también cosas raras en el ámbito financiero, en el otro lado de la línea. Aquí en los Estados Unidos, el embajador de, eh, de el presidente ruso se presentó en la casa de Steve Witkoff, el negociador del presidente Trump, y estuvo junto con Jared Kushner. El Wall Street Journal suelta una titular diciendo cuál es la política del presidente, la política exterior del presidente Trump. Donde hay dinero está bien, donde no hay dinero está mal. Eso dice el Wall Street Journal. Pues sí, señores, Dmitriev y los dos negociadores
estadounidenses estuvieron reunidos en la casa del primero en Boca Ratón, hablando sobre cómo soltar 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares para negocios mutuos. Wow. Ese es otro escándalo que recién está empezando a salir. Lo van a negar, por supuesto que lo van a negar, y no lo digo yo, porque yo no me atrevería a hacer un planteamiento como este. Lo dice el Wall Street Journal, y por eso me atrevo a decirlo yo, que se han estado negociando 300.000 millones de dólares para negocios mutuos, y son 300.000 millones de dólares que están congelados en Europa. Así es que eso saldría el dinero ruso, pero sería compartido. En otras palabras, las tratativas de paz tienen mucho que ver con dinero. De eso no me cabe duda. Cómo funciona el dinero. Trump quiere también tener participación en las movidas de gas, en las líneas de gas en Ucrania. Si se logra todo esto, va a haber un tratado de paz. ¿Perjudicial para Ucrania? Sí, perjudicial para Ucrania porque supone la entrega de todos los territorios que ha conquistado Rusia y territorios que no ha conquistado también. El presidente Trump indica que él está dispuesto a reconocer los territorios conquistados como parte de Rusia, parte integral de Rusia. ¿Qué va a pasar con los territorios que no ha conquistado y que Rusia quiere? Pues en el Tratado de Paz se le entregan a Rusia. Ahora, Guillermo, pero el acuerdo que Zelensky aceptó inicialmente sabemos que no es estable, ¿no? O sea, contiene cambios que Rusia ha adelantado y que sabemos que no va a aceptar. Era un tratado de 28 puntos, se redujo a un tratado de 22 puntos, luego se redujo a un tratado de 19 y finalmente de 18 puntos. Han salido una serie de elementos de allí. Pero al mismo tiempo se incorporaron demandas de Zelensky. Y las demandas de Zelensky para Rusia son improcedentes. Así es que todavía se está en la duda de si esto se va a aprobar o no se va a aprobar. Como sabemos, el presidente de Rusia tiene la intención de llevarse toda Ucrania, todita, 100% de ella, llegar a Kiev y tenerla toda. Así es que yo no sé realmente si vaya a aceptar un tratado de paz o no. Parece que está jugando a la paz para darle tiempo a su ejército de avanzar, porque las líneas ucranianas se están derrumbando. Mientras esto está pasando aquí en Palm Springs, estuvieron el señor Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el negociador de Andrei Yermak, tomando whisky. En lugar de estar negociando, estaban negociando dinero. Acá el negociador para Ucrania del presidente de Rusia estuvo tomando whisky con el negociador de los Estados Unidos y el yerno del presidente, negociando el destino de 300.000 millones de dólares para negocios mutuos, porque Rusia insiste en que este tratado le vaya a soltar a Rusia todas las sanciones y vaya a abrir el campo a 2 millones de millones, 2 trillones se dice en inglés, que están en la actualidad atascados porque no pueden vender petróleo, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Así es que desde el punto de vista del Wall Street Journal, como el Wall Street Journal dice que la filosofía de negociación de Trump es: si hay negocio está bien, si no hay negocio está mal, entonces va a estar bien, ¿no? Se supone, porque hay bastante dinero. Ahora, Guillermo, pero 300.000 millones y 2 trillones. Ahora, pero parece ser, Lucía y amigos en redes sociales y los que están conectados en KTNQ Días 20 AM, para mí parece ser que la ofensiva rusa, porque esta continúa, Guillermo,
y el Kremlin parece usar la palabra paz, pero como una táctica nada más para ganar tiempo. ¿Cuál es tu punto de vista, Lucía? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que entender es que al final de cuentas Vladimir Putin va a hacer absolutamente todo lo posible por quedarse con Ucrania. Y sí, Estados Unidos tiene intereses en Ucrania con este asunto de los minerales raros, ¿no? Pero Estados Unidos está cediendo al hecho de que Rusia se quede con una parte del territorio de Ucrania. O sea, al final lo que tú ves es que Putin no ha quitado sus ojos principalmente y no ha renunciado a la meta final, que es conquistar totalmente a Ucrania, ¿no? No una porción. Yo creo que sí. No, yo creo que sí. Al final de cuentas, Putin lo que querrá es, me quedo con todo, ¿no? Porque ni siquiera va a ser un todo o nada, es todo, punto. Porque, bueno, Putin, acordémonos que Putin tiene maneras de presionar a Estados Unidos por otro lado. Y es por los intereses que Rusia tiene en las Américas, que ese es otro punto que es muy interesante también de analizar. Porque Donald Trump le está poniendo mucha atención a las Américas en este momento y, bueno, pues si Rusia le entra el capricho, también puede darnos problemas en esta parte del mundo, ¿no? En este hemisferio. Interesante, porque hay bastante información al respecto. Ya lo analizaremos cuando estemos en el tema Venezuela, que es muy interesante, ¿correcto, Guillermo? Lo que está pasando en nuestras Américas, ¿no? Absolutamente, hay cosas por el estilo también en el tema de Venezuela, cosas increíbles, te las voy a contar cuando llegue el momento, pero por ahora la negociación acerca de Ucrania parece tener dos lados, un lado privado que está siendo gestionado en privado por el negociador americano y el yerno del presidente con el negociador ruso. Aquí en Palm Springs, donde tiene su casa el negociador americano. Y luego hay otro lado que es el lado de la guerra. Aquí están dividiendo dos cosas. Negociamos una repartija económica y negociamos una partición de territorio. En la partición de territorio, la ventaja la tiene el presidente de Rusia. ¿Te refieres a la zona del Donbass? La zona del Donbass, toda la zona del Donbass, otra zona más, no recuerdo cómo se llama la otra zona, pero sería el 20% del territorio de Ucrania, el 20% del territorio actual, aparte de lo que ya se llevaron antes cuando se llevaron Ucrania. Crimea. Perdón, Crimea. Crimea, la península de Crimea, claro. Sí, gracias. Yo no sé cómo va a acabar esto, pero a Trump aparentemente le parece que va a haber un tratado de paz. ¿Cuándo? No lo sé, pero esto tendría que ser un tratado de paz que beneficie los dos lados de su interés. El lado del país, el lado político, el lado de la guerra y el lado económico, el lado de su bolsillo. Ahora, Guillermo, hablando de esta parte del ejército, del costo, la parte medular de todo esto, parece ser que el ejército ucraniano ha reducido su fuerza de efectivos y se habla de más de un 25%. ¿Esto no crees tú que obliga a Ucrania a reformar su posición ante quizás el potencial de la OTAN? No la ha reducido. Lo que pasa es que en el Tratado de Paz se propone la reducción del ejército de Ucrania por 25%, bajar el ejército de Ucrania a 600.000 hombres. Ucrania está sin hombres en edad de combate, en realidad. Así es que está con la espada contra la pared. Eso es muy cierto. Lo que está ocurriendo en Ucrania es triste por la cuestión esta de los desfalcos de dinero por parte del ayudante más cercano de Zelensky, ¿no? 1.200 millones de dólares que nosotros le hemos estado dando de nuestro dinero de impuestos. Yo recuerdo que en alguna ocasión, Lucía, tú hablaste mucho al respecto, ¿verdad? De este tipo de corrupciones en algunos de los temas profundos, ¿no? Arraigados sobre la situación de
de cómo el capital, y bien lo dijo el maestro en varias ocasiones, que si bien es cierto no enviamos nosotros directamente dólares como país, como gobierno, sino que a través de tanques, a través de misiles, a través de armas, ¿verdad? Pero al final, Guillermo, lo dijiste correctamente ahorita, o sea, son nuestros impuestos 1.2 mil millones de dólares. Estamos hablando de... Qué bárbaro, ¿no? De un montón. Estamos hablando de un montón de plata. De un montón de dinero. Y esto sale también de los países de Europa. ¿Cómo va a afectar eso a las relaciones de Zelensky con Europa y con los Estados Unidos? No lo sé, pero los va a afectar. 1.200 millones de dólares sustraídos son demasiado para hacer la vista gorda y hacerse del que no ve. Esa es la situación actual en lo que respecta a Ucrania. Si quieres, pasamos a la situación de Venezuela. Me interesa mucho, pero ¿qué les parece si cerramos con broche de oro en una opinión al respecto de este punto en particular? Porque hay otros elementos, si hablase de la economía, me refiero al efecto que tienen estas negociaciones para la economía real, o sea, para los países, los que andamos a pie y que no nos podemos mover en esos niveles y que está fuera de nuestro control. O sea, que al final este impacto sobre inflación, ves algunos deterioros en cuanto a la participación que tiene Ucrania en las partes agrícolas, las tierras raras y demás, Lucía. Yo creo que al final de cuentas, Ucrania, para empezar, como lo decías hace un momento, en Ucrania, la historia de corrupción en Ucrania es enorme, ¿no? Y aquí nos llega un mensaje de Carlos Ponce que dice, ¿se han servido con la cuchara grande de nuestros impuestos? Pues sí, don Carlos, se han servido con la cuchara grande porque a Ucrania se le ha dado ayuda material, pero al final de cuentas es dinero, es ayuda, y lo estamos pagando nosotros. Y yo no creo que el tema de la corrupción en Ucrania vaya a tener una solución rápida, en primer lugar. Y segundo, yo creo que con el tema de Rusia, yo sí creo que al final de cuentas Rusia va a ser el gran ganador de todo este conflicto, aun y cuando se firme la paz, ¿no? Yo creo que al final de cuentas Rusia va a ser el ganón en este asunto. ¿Y en dónde quedamos nosotros? Esa es la pregunta, por eso vayamos a una pequeñísima pausa, regresamos con más aquí en el Radar Político. Estás escuchando Radar Político. En unos segundos regresamos al análisis y al debate con Lucía Navarro, Guillermo Descalzi y Manuel Ramos. Síguenos en todas nuestras redes sociales en @RamosEconomía. Regístrate a nuestras conferencias educativas. Llama ahora 800-606-9954. 800-606-9954. Quédate en sintonía y sigue la conversación en @RamosEconomía. En un momento regresamos con más de Radar Político. Interesante la conversación y los comentarios que ustedes tienen en el chat en @RamosEconomía. Y estamos en un fin de semana, aunque no es feriado, sentimos como que fuera feriado por tanto pavo. Bueno, pues a Lucía Navarro le encanta el pollito. A mí me gusta más el pollo, ¿eh? Bueno, a mí me gusta también el pollito, el pavito y bueno, el chompipe, dice el gran maestro. El chompipe, el guajolote. No sé cómo sienten ustedes, pero... Los hondureños le dicen chompipe. Chompipe. Tengo entendido, es en México. En México, claro. Y exacto. Sería turco porque todo el mundo lo llama turkey. Exacto, el turco. Bueno, yo creo que en todo lo que hemos analizado debemos de concentrar ahora nuestra energía en la conversación a la realidad que vivimos en nuestra América. Y no me digo las Américas, sino en América, porque el impacto que tenemos o que se tiene ahora sí que del extremo hacia el extremo y la mitad en busca del equilibrio. Porque hay negociaciones, hay presión, pero también Rusia asoma su cabeza ahora con el asunto de
de Venezuela y esta crisis y la información de que ahora sí que el espacio aéreo debe de estar cerrado. ¿Qué opinan, mi queridísima Lucía, al respecto? Es una de las informaciones que dio a conocer el presidente Donald Trump en social media, en Truth Social. Sí, lo posteó en social media esta mañana, ¿no? Que el espacio aéreo de Venezuela está cerrado y le invitó o urgió a las líneas aéreas a evitar la ruta, no tanto volar en el espacio aéreo venezolano como en las rutas que están cercanas al espacio aéreo. Eso lo que nos lleva a pensar es que algo se está cocinando en la Casa Blanca y en el Casa Blanca y en el Caribe, ¿no? Donde están todas esas... Más en el Caribe, ¿no? Claro, en la base del Caribe, ¿no? Aquí en el Comando Sur, ¿no? Acá en el estado de Florida. Yo creo que al final de cuentas, creo que los venezolanos van a tener un bonito regalo de Navidad. Pero aquí hay algo muy interesante. Hay versiones, esta semana salieron versiones de que si Nicolás Maduro deja Venezuela, deja el poder, lo matan los cubanos. Wow. Porque una de las reglas de esta piñita que empezó Fidel y que ahora está expandida en América Latina en muchos países es no abandonas el poder, no lo dejas. Y a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el resto de los miembros del Cártel de los Soles, yo creo que están muy, muy preocupados y creo que veremos algo. ¿Tú crees que en las próximas semanas? Porque se habla de que se dio a conocer que potencialmente haya conversaciones entre Donald Trump y Maduro. Mira, es que las conversaciones podrían darse, sí, pero hay que ver a dónde se podría ir Nicolás Maduro. En Cuba lo van a matar, o sea, igual que lo hicieron con Hugo Chávez, ¿no? Y las opciones que le quedan son Irán, Rusia, China, que bueno, ahí Estados Unidos con China está teniendo sus negociaciones y me le ha ido medio bien a Trump. Ahí no ha hecho Xi Jinping todo lo que Trump ha querido, pero bueno. Pero yo sí creo que al final de cuentas, la caída de Venezuela, que tiene que ser muy, muy próxima, nos va a llevar a ver la caída de muchos gobiernos dictatoriales en América Latina, cosa que es buenísima para América Latina. Y no nada más lo digo por Estados Unidos, sino por las posibilidades que se abrirían en esos países si las narcodictaduras salen del poder. Y bueno, si cae Venezuela, la siguiente podría bien ser Cuba, que eso sería magnífico. Te decía que sin duda lo que has mencionado, obviamente traería una apertura al libre mercado, los intercambios, la democracia, el fortalecimiento de instituciones, las relaciones multilaterales de los países, etcétera, etcétera. Sin embargo, maestro, a mí me llama la atención algo y quiero su opinión al respecto y que tiene que ver que hay una intervención militar en Venezuela, pero no ha ocurrido. Nada más es pura especulación y esa especulación está creciendo, pero queda en especulación. Maestro, dame una explicación. Bueno, la explicación sería que todavía no han arreglado el negocio, para ponerlo de manera muy franca. Y para que te des cuenta de hasta qué punto esto es, ¿qué te voy a decir? Que huele mal. La razón dada para ir en contra de Maduro es que es un narcotraficante y que lo queremos sacar de allí porque es un narcotraficante y que es un maldito y que, bueno, tenemos que llevarlo a la cárcel en Nueva York. Mientras tanto, este fin de semana ocurrió una cosa curiosa con otro narcopresidente, Horacio Hernández, el presidente de Honduras. Fue apresado en el 2022 y condenado en Nueva York a 45 años de prisión, un narcopresidente. Este fin de semana Trump lo perdonó. Wow. Y yo me pregunto, ¿cómo es que nos vamos a ir a arriesgar vidas humanas para capturar y meter a la cárcel a Maduro mientras está perdonando a otro narcopresidente de Honduras esta vez? Hay algo aquí que no cuaja. Como que no coordinan, ¿verdad? Las situaciones, ¿verdad? No coordina. La cosa es demasiado sospechosa. Lo que dice Petro
es que el verdadero interés de Trump está en el petróleo venezolano. Sin duda. Puede que sea cierto, pero no se ha hablado nada del petróleo venezolano, excepto el hecho de que allí está una petrolera americana ahora en Chevron. condición de avanzada, la Chevron. A la que se le dieron los permisos de explotación. Podría estarse formando un negocio con la Chevron. Y vuelvo a repetirte lo que dijo el periódico Wall Street Journal: si hay plata está bien, si no hay plata está mal. En política exterior eso es lo que manda, esa es la doctrina Trump. Lo dice el Wall Street Journal, no lo digo yo. Yo no me atrevería a decirlo porque yo sé lo que Trump es capaz de hacer, quitarme de acá del país a pesar de que soy ciudadano. Las cosas son así. A ver, adelante, Lucía. Sí, te escuchamos. No. Yo quisiera nada más que recordáramos. Estoy de acuerdo con lo que dice el maestro. Bueno, Juan Orlando Hernández, Trump le dio el perdón, expresidente de Honduras. Pero hay que recordar que Honduras es otro de los países que le sirve a las narcodictaduras con Xiomara Castro. Entonces, en esa intención de controlar y arreglar cosas, porque acuérdense, el objetivo grande es controlar el tráfico de drogas en el hemisferio, y sobre todo las drogas que vienen en Estados Unidos, pero también le van a caer a las dictaduras. Que a principios de los 2000 había solamente una dictadura en Cuba, perdón, en las Américas, que era Cuba, y ahorita hay 4. Entonces, yo creo que la intención no tiene que haber algo detrás, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que probablemente la liberación de Hernández tenga algo que ver con el hecho de, en su momento, frenar a Xiomara Castro. Interesante, ¿no? Yo regreso al punto ahora de Venezuela, Guillermo, y lo que mencionabas acerca de la Chevron, la cuestión si realmente está detrás de los intereses de petróleo. Yo no tengo duda que así es, porque realmente todas las guerras detrás de todo esto han estado desde Vietnam, podemos decir, hacia acá, todo, incluyendo el COVID-19, detrás se ha sido guerra de petróleo, ¿no? Y Rusia se hace presente, tomando en consideración que Venezuela realmente, para mí, sería el mayor productor de petróleo por encima de los países árabes, por encima inclusive de la Rusia. Por eso hay intereses tan fuertísimos. Claro. La gran pregunta es, ¿por qué perdona al señor Hernández y quiere capturar ahora a Maduro por el mismo crimen? Quiere capturar a uno, pero al otro lo perdona y lo saca. ¿No será un soplón? Yo estoy de acuerdo, probablemente sea eso lo que dice Manuel, ¿no? Pero también yo creo que tenemos que recordar, en este tipo de negociaciones, a veces hay que soltar por un lado para poder aprender al grande. Y el hecho de que se quisiera... No, claro que no, porque irían por todos los narcopaíses. Ahí le dejo a Lula, le dejo a Daniel Ortega en Nicaragua, Cuba, por supuesto, con Díaz-Canel y lo que queda de los Castro con Raúl Castro, y México, efectivamente, porque campañas como la de Andrés Manuel López Obrador tuvieron su relación con los narcos, ¿no? Y acordémonos que Cuba durante muchos años fue quien financió muchos de estos gobiernos de izquierda o dictatoriales y que ahora, bueno, son dictaduras establecidas y en algunos casos también que solapan el narcotráfico. Veamos también, por ejemplo, cuando le resultó conveniente meter a la cárcel a Lula, lo metieron, y cuando lo necesitaron, lo sacaron. Y ahorita Lula es presidente de Brasil. Interesante. No solo eso, lo que está ocurriendo es muy oscuro. No solamente perdonó al expresidente de Honduras por un robo millonario de dólares, él permitía el narcotráfico en su país a cambio de millones, un montón de dinero, sino que también este fin de semana Trump les dio el espaldarazo a la candidatura del socio de este presidente narco. Le dio el espaldarazo, el apoyo de los Estados Unidos al
candidato del Partido Nacional, que es el partido del presidente que actualmente ha sido perdonado. No solamente lo perdonan a él, también le dan el espaldarazo. Pero ¿cuál es el interés, Guillermo? Hay intereses de por medio en todo esto, no simplemente es darlo por darlo. Acuérdate que Trump dijo en Palm Beach, en su avión en rumbo a Palm Beach, dijo que si tenemos que sacarlo a las malas, así será. Y yo estoy esperando que suceda y no sucede. Sin embargo, hay otros intereses de por medio. Es muy raro, hay algo que no cuaja, hay dudas en mi cabeza acerca de la sanidad del raciocinio del señor Trump. Acuérdate que el otro día la Casa Blanca le dijo estúpida a una reportera. Sí, Tu pregunta exacto. es estúpida y no es la primera vez. A otra le dijo cerda, you're piggy. Hay algo fuera de control dentro de este hombre que a mí me preocupa mucho. La razón de la desazón económica del país se debe en parte a el irraciocinio, la irracionalidad de su política tarifaria. Arancelaria, perdón. Un día dice 100, otro día dice 25, 10 días después dice 150, va cambiando. Total, las industrias no tienen manera de regirse por ninguna de las afirmaciones del presidente Trump, porque esas afirmaciones van a cambiar. Pero, volviendo al caso de Venezuela, ¿no? Hubo una respuesta, ¿no, Guillermo? Hubo una respuesta de Maduro a lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué no dijo que estaba prohibido fallar? ¿Que la patria reclama esfuerzo, sacrificio? ¿Qué significa eso? Eso significa que Maduro está diciendo que se va a quedar y va a morir, porque también dijo eso, si es necesario daré la vida. Mira, una respuesta más clara no puede haber. Ya Maduro ha dicho que se queda. Y con respecto a si no se queda, si se va a otro país, el país al que se iría es Turquía. Trump tiene mucha afinidad con Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, el hombre fuerte de Turquía. A Trump le gustan los hombres fuertes, le gusta Tayyip Erdogan, le gusta el presidente de Hungría, que también es un hombre fuerte, le gusta el presidente de Corea del Norte, que es otro hombre fuerte, Nayib Bukele, Salvador. Le gusta el presidente de la China, Nayib Bukele. Con ellos se lleva bien. Es una cuestión un poco rara. Y a las democracias que han sido nuestras amigas en Europa y en el continente, las está haciendo a un lado. El caso más notable y reciente es hacer de lado a Canadá. Hay algo interesante, Guillermo y Lucía, en esto que leí recientemente en CNN, que todo ahora sí que ese teatro de la realidad que vivimos en el terreno de la geopolítica, se trata de una negociación sobre petróleo. Inclusive aseguró que Venezuela no es un actor relevante del tráfico de drogas, sino un país con un problema fundamental. Y lo acaba de decir el maestro, falta de democracia. La pausa es corta, pero lo que viene trae claridad y contexto político. En segundos regresamos a Radar Político. Participa, sé parte del cambio. Quédate en sintonía y sigue la conversación en @RamosEconomía. En un momento regresamos con más de Radar Político. 2025, un año que puso a prueba la estrategia, la visión y la confianza de cada inversionista. En Ramos Capital Group, no solo administramos capital, construimos confianza y valor. Nos reunimos para compartir resultados, estrategias y visión. Pero sobre todo, para reafirmar lo que nos une, la confianza que ustedes depositan en nosotros. Bienvenidos a la conferencia anual Rindiendo Cuentas 2025.
Llame ahora 800-606-9954. 800-606-9954. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales en @RamosEconomía. Manuel Ramos, todo en finanzas. Estás escuchando Radar Político. En unos segundos regresamos al análisis y al debate con Lucía Navarro, Guillermo Descalzi y Manuel Ramos. Qué interesante análisis estamos haciendo para poder comprender aún más lo que ocurre y el impacto que eso tiene en nuestra economía, porque siempre hay un impacto. Y bueno, yo creo que aquí, amigos, ustedes, sus comentarios que han hecho en redes sociales, leo a Jesús Varela, dice, sí, porque le echa la culpa a Biden a lo de la muerte de la joven, el soldado herido. Pero así lo dice al afgano, fue en la administración de Trump, eso es lo que menciona él. Pero lo quise leer así de forma genérica, el mensaje de Chuy Varela, porque sí quiero preguntarle acerca de esto al maestro Descalzi, porque Trump calificó de acto terrorista el tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional. Y esto pues obviamente trae en jaque muchos aspectos de nuestras relaciones internas. Así es que Guillermo, yo creo que dándole un poquito la vuelta a lo de Venezuela, a menos que tengas algo más que decir, incluyendo Lucía, me interesa mucho este punto del tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional. Adelante, maestro. Bueno, última cosita acerca de Venezuela, y es que Maduro dice que Venezuela tiene una verdadera democracia. No la democracia de élites y no la democracia de minorías. Él cree que los que votamos somos una minoría en los Estados Unidos, sino la verdadera democracia del pueblo y que el pueblo tiene el control del dinero en Venezuela. Ahora, interesante. Eso es risible, uno se puede reír o vomitar. A eso de que ha dicho de que el pueblo es el que controla el dinero en Venezuela, que todo lo hace el pueblo, la verdadera democracia. ¿Cómo le llaman a esto, Guillermo? Una democracia directa, supuestamente, ¿no? O sea, dirigida por el pueblo, para el pueblo y contra el pueblo sí mismo. Interesante. Pues, nada más tomemos en cuenta el resultado de las elecciones de julio del 2024. Claro. El triunfo fue abrumador de Edmundo González Urrutia, que bueno, ligado a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, ¿no? Y eso nos deja claro que el pueblo no se come el cuento, ¿eh? El pueblo no se come el cuento. Algo además, ahorita que mencionabas el tema de el hombre que abrió fuego contra soldados de la Guardia Nacional, entró al país el 8 de septiembre de 2021. Pues evidentemente sin la revisión adecuada, ¿no? De su historial, ¿no? Porque bueno, ahora, el hecho de abrir fuego contra miembros de la Guardia Nacional, bueno, contra cualquier persona, y no nada más los miembros de la Guardia Nacional, está equivocado. Está equivocado. Y bueno, con este sujeto se irán con todo el peso de la ley. ¿Qué opinas al respecto, Guillermo? Mira, una última de Venezuela, y es que el presidente de Venezuela ha dicho: estamos ensayando una nueva modalidad política, que es entregar los recursos y presupuestos directo a las comunidades. ¡Qué desvergüenza! Vota a los capitalistas, que son realmente los que gestionan la labor allí en Venezuela, y dice que se lo está entregando al pueblo. Óyeme, si eso no es para reírse, dime qué es. Pero por otro lado, es trágico lo que está haciendo Trump, acusando a Maduro de ser un narcopresidente y de irse con todos los cañones a apresar al narcopresidente para juzgarlo en Nueva York, mientras que al mismo tiempo perdona
último expresidente de Honduras, que fue un gran narcotraficante y fue condenado a 45 años de prisión. En 3 años lo soltó. Mm. Escribió Ma- en su red social, Truth Cuenta. Social, que felicito al presidente de Honduras, el presidente fulano de tal, porque yo el día de hoy le estoy otorgando el perdón para que salga y siga adelante con su vida derecha. Su vida derecha. Interesante. Nacho, ¿a poco Interesante. usted cree que Maduro no es el Ay. líder del cartel de los soles, maestro? No tiene que ver con eso. Yo estoy convencido No, de que yo estoy convencido de que hay un cartel de los soles. sí. No es el monstruo que dice Trump, es un cartel chiquito. Uy, no. La gran cantidad de cocaína que viene por el Pacífico. 75% de toda la cocaína viene por el lado Pacífico. Y 100% de todo el fentanilo viene también por el lado Pacífico. Es llevado de China a México y de México a los Estados Unidos por vía terrestre. Venezuela es un actor pequeño. Lo que ha hecho que Venezuela esté en el ojo de la tormenta ahora es que esa es una buena excusa, porque teóricamente el derecho internacional no permite derribar a un presidente en funciones, pero a un narcotraficante sí, y el hombre es un narcotraficante, no lo estoy excusando. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, sí, adelante. Te No, escucho. yo creo que hay que tomar en cuenta que el narcotráfico, el cartel de los soles, llámesele así, tiene secuestrado a Venezuela. Porque hay una diferencia entre tener el gobierno y tener el poder. Y Maduro tiene el gobierno y el poder, porque lo ejerce contra el pueblo. Y por algo tantos venezolanos han salido del país y hay otro tanto que está adentro asfixiándose, porque la verdad es que no puede más, ¿no? Y yo creo que el hecho de sacar a Nicolás Maduro del poder, si lo quieren ver como presidente, está bien. Si lo quieren ver como cártel de los soles, también está bien. El tipo es un narco, como dice el maestro, punto. Hay que cortarle la cabeza a la víbora, punto. Eso está buena, hay Sí, que cortar la cabeza a la víbora. No, y a partir de entonces vamos a ver cambios muy interesantes y muy importantes en América Latina. Porque como les dije hace un momento, Venezuela se le ha pasado los últimos 25 años, 26 años, financiando todos estos gobiernos de cuarta, que lo único que hacen es empobrecer más al pueblo, porque hasta el día de hoy no conozco un gobierno comunista o liderado por un narco en donde el pueblo sea rico. No existe. Los únicos ricos es la cúpula. Son ellos. Claro. La cúpula son ellos, claro. Son ellos. Y a nosotros que nos lleve un tren. Guillermo, una pregunta con relación a este análisis que al final nos lleva a entender que detrás de todo esto está una negociación y esa negociación es petróleo. ¿Hasta qué punto consideras que realmente no ha habido la intervención para cerrar con el tema Venezuela? Porque me interesa tu opinión acerca del llamado de terroristas aquí y además los varios países, y entre ellos Cuba, que están excluidos, ¿verdad? En lo que dio a conocer el presidente. ¿Hasta qué punto consideras que realmente sea petróleo, así como también nos lavaron por todos lados la información del COVID y ahora sabemos después de bastante tiempo que detrás de todo eso eran negociaciones de petróleo y en cada guerra, petróleo, hermano? Platícanos. Bueno, mira, en realidad yo pienso que es así. Lo que está ocurriendo es que el petróleo es muy importante y ya tú sabes lo que dijo el Wall Street Journal con respecto a la doctrina Trump. Si hay negocio, está bien. Si no hay negocio, está mal. Y aquí hay negocio. ¿Qué se va a hacer? Así es como es. Ahora, el asunto de Venezuela no puede durar mucho tiempo más así. En realidad no puedes alargar el chicle
Sí. sin que se reviente. Porque se rompe en Claro. algún momento y Trump lo está alargando, la está haciendo larga con Venezuela. Tienes razón, cerró el espacio aéreo este fin de semana. Lo que quisiera decir, pienso yo, que está pronto a iniciar acciones en tierra. Ujú. Esta semana va a ser crucial. Si no inicia acciones en tierra en esta semana, yo voy a pensar que el hombre realmente no se quiere meter en Venezuela porque no le gusta quedar mal y quedaría mal si pierde vidas americanas. Eso Wow. le Claro. aterra. Y como Claro. dice un gran geopolítico mexicano, Alfredo Jalife, el petróleo es la leche del bebé moderno. El petróleo. del Esa me bebé gustó, moderno. Esa me gustó, Muy buena, ¿eh? Esa Muy me buena. gustó. Bueno, volviendo al tema que tú querías, Sí. el asesinato de una mujer de la Guardia Nacional y el dejar herido en manera crítica a un soldado de la Guardia Nacional en Washington, Trump aprovecha esto inmediatamente para hacer lo que él quiere. Lo ha aprovechado para traer 500 miembros de la Guardia Nacional, 500 miembros más a Washington. Lo aprovechó para prohibir la entrada de cualquier persona del tercer mundo. Ya tú lo dijiste. ¿Y cuáles son los países del tercer mundo? ¿El Perú será un país del tercer mundo? ¿Bolivia? Yo sé que está identificado como país del tercer mundo Cuba, Venezuela y Nicaragua. Honduras, Nicaragua. Bueno, Esos tres. Honduras no lo ha identificado como no, país o del no. tercer mundo. No. No solamente no lo ha identificado, ha apoyado, le ha dado su espaldarazo, su apoyo al socio del presidente, del expresidente narco de Honduras, que está en elección ahora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabrá lo que está pasando en realidad Trump en Honduras? Es un país en el cual se juega el poder por parte de los narcotraficantes. Los narcotraficantes controlan Honduras. Los controló a través del presidente anterior y ahora lo están controlando con esta elección. Están tratando de poner su propio candidato. ¿Y cuál es su propio candidato? El candidato al que Trump le ha dado el espaldarazo porque es socio del presidente que él respaldó. Punto. Interesante. Volviendo al tema de los autores del asesinato de esta mujer y del dejar mal herido a este soldado, la cosa es que a Trump le gusta traer el ejército a colación. No te olvides que en su reunión con los generales y almirantes que tuvo a principios del mes pasado les dijo que hay que usar las ciudades como campos de entrenamiento. Así lo dijo. Wow. Hay que usar las ciudades como campos de entrenamiento. A mí me parece sorprendente que algo por el estilo se pueda decir, pero se ha dicho. Tenemos muchas cosas sorprendentes del presidente Trump y las dejamos pasar porque sabemos que es un tipo exótico. Exótico es ponerlo de manera suave. Pero ya ustedes se imaginan de lo que es capaz una persona que le dice a una reportera delante de ella: eres una idiota, tu pregunta es una idiota. No le dijo idiota, peor, le dijo estúpida, eres una estúpida. Sí, porque Tu pregunta es una estupidez. Y a otra le dijo, eres una cerda. ¿Qué pasa? Fíjate, yo quiero puntualizar algo, ¿no? Con lo de la palabra estúpida. En América Latina, o en concreto en México, decirle estúpido a alguien es una ofensa, pero aquí en Estados Unidos, y no lo voy a justificar de ninguna manera, no lo voy a justificar, pero tiene un significado menos fuerte del que le damos. Y no digo que estuvo bien lo que hizo el presidente Trump, de ninguna manera. La falta de respeto, ¿no? La falta de respeto, el derecho. Exactamente, sí. Claro. Exactamente. Y sí, es cierto. Oye, el presidente Trump de pronto dice cosas que no debería decir, ¿verdad? O que no las debería decir de esa manera, ¿no? Porque hay otras maneras de
de pedirle amablemente a alguien que guarde silencio o que no haga preguntas tontas. Pero bueno, él lo hizo de esa manera y Bueno, es que también tienes razón, la palabra estúpido depende en cuál sea el contexto, porque si yo te digo que la escritura habla de que el insensato, y a veces dice el estúpido, a veces dice el tonto, ve el mal y no se La, separa, la ¿verdad? palabra Entonces, estúpido se refiere realmente al lugar donde hacemos, disculpa la palabra, la caca. mm, El toilet, como le dirán en México, no tengo idea. Nosotros baño sanitario. En el mm, Perú lo llamamos el water, no sé por qué, pero cuando se tupe el Water. sanitario, se tupe el sanitario, se llena de caca y se tupe. Estupido es lo que le decimos a la persona que está tupida en la cabeza, como que tiene caca en la cabeza. Eso es un insulto en cualquier lado. por eso un tonto, ese es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Qué tienes? ¿Tienes cacumen o no tienes cacumen? ¿Eh? Mira, mira lo que me acabo de encontrar esto. Sí. La palabra estúpido proviene del latín stupidus, que se utilizaba para denominar a aquellos individuos que carecían de inteligencia o habilidades mentales. ¿Mm? Esta palabra se Correcto. relaciona con la falta de capacidad para entender o comprender algo, lo cual llevó a asociarse con la estupidez o la torpeza. Eso es Claro, es lo lo que que me dice. refiero. O sea, si lo vemos desde diferentes ángulos, yo sé que estamos Claro. ahora en la parte etimológica, por eso dije que la escritura, David te habla mucho de eso, ¿no? Dice, el estúpido ve el mal y no se retira. O sea, el tonto, el falta de conocimiento, el falta de tener la intuición, inclusive en algunas áreas. O sea, yo creo que simplemente, Guillermo, por el derecho que todos tenemos de respetar de forma irrestricta a cada uno de los que estamos participando, eso deberíamos de entender que no hay que cometer estupideces. Correcto, Claro, o sea, absolutamente. claro, claro. He estudiado latín y tupido viene de tupido, de estar Mm, tupido, de que no te entra algo. wow, Esa es la etimología de la palabra. Ahora lo bien. puedes poner de manera bonita, pero ¿qué importa? Una cosa más, Cerremos, Afganistán. dale. El presidente le echa la culpa a Biden de todo. Acaba de decretar que va a anular todos los actos del presidente Biden firmados con lapicero automático, el AutoPen. Yo no sé si eso sea posible hacerlo, es negarle la presidencia que hizo. Pero el Mm, presidente está diciendo que va a negarle el AutoPen a Biden. Acusa a Biden de muchas cosas. Entre las cosas que lo acusa es de la retirada de Afganistán, por el desastre que se Fatal. produjo en la retirada de Afganistán. Pero se olvida que esa retirada la gestionó él en tratativas directas con los talibanes sin intervención del presidente de Afganistán, lo cual resultó en que los talibanes tomaron la capital, tomaron el gobierno y pasó lo que pasó durante la retirada que Trump programó porque él firmó el tratado con los talibanes. Pero el momento que escogió Joe Biden y la forma en la que lo desarrolló, eso es lo que estuvo equivocado. Trump nunca ha negado que él empezó esa negociación, no lo ha negado. El asunto aquí es la manera en la que se hizo. Eso es lo vergonzoso de la forma en la que operó el ejército de Estados Unidos en ese operativo. Y bueno, el comandante en jefe era Biden. O sea, el que dijo, sí, vayan. Ese fue Biden, no fue Trump con todo y tratado. Porque el que ejecutó ahí, no, pero es que Trump no puso el día, Trump, ¿no? Fue Trump porque Trump es el que firmó el tratado y la cosa estaba ya programada. Lo único que hizo Biden es seguir con el programa de algo que Trump había hecho. A mí Pues me da mucha pena tener un presidente que trata de echar la culpa a todos menos a él. Deberíamos de tener un poco más de honradez. Quizás eso sea demasiado pedir en este caso. Tenemos a alguien que está muy alejado de lo que quiere decir la palabra verdad, muy alejado de la verdad. Y me quedo con eso porque si no me botan del país.
Ah, y nos quedamos con esto y les agradezco a los dos porque realmente ha sido muy informativo todo lo que hemos tocado el día de hoy. Ahora sí que la batalla de las ideas las pusimos a un lado para coordinar, tener congruencia en cada uno de los aspectos que estamos viviendo en nuestra economía. Y el próximo sábado estaremos analizando más el impacto que eso tiene para la economía real, los de a pie, y muy importante, no solamente la geopolítica o la macropolítica, sino también qué pasa en el bolsillo nuestro. Será un tema muy interesante que analicemos el próximo sábado. Maestro, usted tiene ya la batuta para darnos tema, analizarlo. Mi queridísima Lucía, pues aunque a usted no le gusta el pavo, le felicito por haber tenido un buen pedazo de pechuga y de pollo en su mesa. De pollo. ¿Verdad? Y qué bueno Amén. que Dios siempre nos provee. Guillermo, igualmente, y gracias a la familia que está conectada con nosotros de Radar Político. Muchísimas gracias a los dos. Ya saben, se les aprecia, se les quiere y sigan así de guapos y bellos y más inteligentes de lo que ya son. Y yo pues no me quiero quedar fuera. Bye. Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Gracias por acompañarnos en Radar Político, junto a Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Esperamos haberle proporcionado perspectivas, tendencias y un análisis crítico de la política económica. Siga atento a las preferencias de los hispanos en Radar Político. Radar Político. Sintonícenos el próximo sábado a esta hora y por esta emisora. Visite nuestro canal de YouTube en @RamosEconomía. Hasta pronto. Hasta pronto.